Buenas noches. Eh, esta noche les voy a compartir una palabra que he estado sintiendo en mi corazón y son unos versos que todos conocemos. Es la historia de María y de Marta. Y yo le decía a mi esposo que para mí en lo natural yo siempre me siento una Marta, que tengo que hacer cosas, que tengo que planear, que tengo que tener que estar organizado. Y entonces estábamos compartiendo y me dice, léelo bien. Y entonces vamos a leerlo. Le pido al Señor que me use en este día y que pueda compartir con ustedes lo que Él compartió conmigo. Entonces es Lucas 10 en el verso 38, que dice, María y Marta adoran y sirven. Dice, aconteció que yendo de camino, está hablando de Jesús y sus hombres, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y entonces aquí vemos a estas hermanas, María y Marta. Si nos acordamos en Juan 11, María y Marta son las hermanas de Lázaro. Entonces, cuando dice que venían de camino, venían a Belén, y entran a la casa de Marta. Marta abre las puertas de su casa para recibirlos. Entonces, yo me imagino, Marta abre las puertas de su casa, quiere ser una buena anfitriona, está tratando que todo esté en orden, y viene la hermana y en lugar de ayudarla, se sienta a los pies a escuchar al Señor. Pero por supuesto, es Jesús. Yo digo, si yo hubiese recibido a Jesús en mi casa, claro, hubiese tratado de atender a mis invitados, pero también me hubiese sentado a escuchar de su palabra. Entonces empecé a pensar, ya no es que soy tan Marta, es quizás en mi parte natural sí me identifico con Marta, pero yo también quiero esa buena parte que Jesús dice que es la que María había decidido, ¿no? Cuando dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido esa buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, estaba pensando, Marta no le era desconocida al Señor, que dice que Lázaro era muy querido para Jesús, María y Marta eran sus hermanas. Marta es la misma que le sale al encuentro a Jesús cuando él está llegando y ya Lázaro ha muerto. Y Marta le dice, Señor, si tú hubieras venido antes, no le hubiese pasado nada a mi hermano. Pero el Señor le dice, no, perdón, pero la misma Marta le dice, Señor, pero yo creo que tú lo que le pidas a tu Padre, Él lo va a dar. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, esta muerte no es para, sino para que el Padre sea glorificado, porque nadie sabía que el Señor había decidido que Lázaro iba a resucitar. Para todos él ya estaba llegando tarde a ver al amigo querido que ella había muerto, pero para Jesús todo tenía un plan y él ya tenía, perdón, como decidido lo que iba a hacer con su hermano Lázaro, que fue lo que le plació al Señor y fue devolverle la vida, ¿verdad? Entonces, viendo estos versos y viendo acerca de estas dos hermanas, Marta conocía del Señor y también creía. En ese momento ella estaba muy atareada, como nos pasa a todos. Tenemos tantas cosas que hacer, que el trabajo, los hijos, la casa, que sí, esas actividades, que sí aquellas. Y entonces a veces nos privamos de esa buena parte. Y aquí también el Señor le dice a Marta, estás atormentada por muchas cosas. Y eso también nos pasa a nosotros. A mí me pasa, yo sé que les pasa a muchos. Estamos
con tantas cosas en la cabeza que a veces en lugar de acudir a Él primero que a nadie, esperamos que el tiempo pase y bueno, pues ya solo queda pedirle a Dios. Yo lo escucho mucho en personas que creen en el Señor y en otras que no. Lo último que queda ya es pedirle al Señor, en lugar de ser el primero al que acudimos, ¿verdad? Entonces, viendo aquí como Marta también estaba abriendo su casa y tratando de darle algo al Señor, de servirlo. Entonces me puse a, a buscar esta palabra, a ver qué decía la palabra de lo que es el servicio, ¿no? Y entonces el servicio es un don, es uno de los dones en los que los tenemos en Romanos, en Corintios y en Efesios. Pero voy a empezar voy a leer una parte de cada uno, que fue la parte que el Señor me dio. Y entonces, en Romanos 12 habla de servir a Dios con los dones espirituales. Nuevamente hablando de servir. Entonces, no es solamente que el Señor nos da los dones para nosotros mismos o para esconderlos o para guardarlos o para vanagloriarnos, si vamos a leerlo en la palabra, pero es para servirle, para lo que hagamos con esos dones sea para gloria de Él. Entonces, en Romanos 12, 3, como les decía, el título que tengo yo en mi traducción de Reina Valera, dice, servir a Dios con los dones espirituales. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Porque de la manera que de un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y entonces empiezan estos versos diciéndonos, recordándonos eso. El Señor nos ha dado, de acuerdo a su gracia, a cada uno de nosotros dones. Y en este tiempo que hemos estado compartiendo y que nos conocemos un poquito más a través de este medio, que nunca pensábamos, quizás yo conocía de los hermanos de República, escuchaba de muchos hermanos del norte, de Talara, de Neguitos, de Marco y de Vilma escuchamos mucho, pero recién el año pasado tuvimos la oportunidad de conocernos. Y todos esos dones han sido dados a todos estos hermanos. Y todos somos un solo cuerpo. Y en ese cuerpo hay solo una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y entonces, Él dice que por gracia nos son dados estos diferentes dones, ¿no? Y que cada uno de esos dones deben ser usados para los propósitos que el Señor tiene, para lo que Él nos llama a hacer. Si yo empiezo a orar por un hermano y me doy cuenta que el hermano sana y de repente voy y oro por otro hermano y también empiezo a ver que el Señor me está usando, que de repente me está dando ese don de sanidad. Quizás nunca lo pedí o quizás al Señor solamente le plació darme el don. No lo tengo, no creo que tenga el don de sanación, no es mi don. Sí me siento muy identificada con el don de servir, el poder hacer algo. Eso es lo que para mí personalmente es mi llamado, el hacer, el estar ahí haciendo cosas. Medio Marta en algún sentido. Entonces, esta es la parte que quería de Romanos. Esa es la parte que quería compartir de lo que es Romanos. Ahora, en Corintios 12 habla del cuerpo.
Y aquí me gusta más esta parte, porque es más específica. Y va diciendo, porque, perdón, Primera de Corintios 12:12, también dice, unidad y diversidad en un cuerpo. ¿Ven? Unidad, todos juntos, como hemos estado todo este tiempo, como seguimos estando, aunque estamos en diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes países, todos en unidad, seguimos juntos, de acuerdo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no será parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No voy a leer hasta ahí nada más. Y entonces, perdón, cada uno de nosotros es una de estas partes del cuerpo. Algunos son la mano, otros son el oído, otros son los ojos, pero todos formamos parte del cuerpo. Ese cuerpo que tiene que estar unido y ese cuerpo que si le falta un miembro, no está haciendo su función completa. No llega a hacer todo lo que necesita hacer. No llega a cumplir el propósito para el cual fuimos todos puestos en unidad y como un cuerpo. Igualmente con la cabeza, solamente una cabeza que es Cristo, ¿no? Tenemos diferentes líderes en diferentes ciudades, diferentes países, pero no son cabeza de la iglesia. La única cabeza, no somos cabeza de la iglesia, es solo Cristo. Sigo en 1 Corintios 12 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en las iglesias, principalmente apóstoles, otros profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y entonces, esta parte me pareció tan bella y tan rica porque dice que si un miembro padece, todos se duelen. Somos uno, estamos tan unidos que eso lo hemos estado sintiendo en este tiempo, hermanos. Y si alguien de nosotros pidió oración, estuvimos ahí orando. Si alguien de nosotros tuvo alguna necesidad de conversar, también en eso hemos estado haciendo. Cada uno de ustedes, hermanos, ha sido esa parte de ese cuerpo. Cada uno de ustedes ha sido el que se ha dolido con nosotros y el que también se goza con nosotros. Son versos que estoy saltando de libro en libro porque es la parte que me pareció que era lo mejor para explicar lo que eran estos dones y el servicio. Luego en Efesios 4, dice a partir del 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual se dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, nuevamente habla, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero este es estos dos versos son los que más me gustan de Efesios 4. En el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de perfeccionar, de equipar, de cambiar, de transformar, de moldear, Él nos da las armas, Él nos equipa, nos prepara para la obra, para cada ministerio, para ser parte de esta unidad del cuerpo y para ser edificados. Yo le doy muchas gracias al Señor porque en medio de todo este tiempo, toda esta pandemia, lo primero que pasó fue que yo salí del trabajo. Los primeros días podía trabajar de casa y luego me sacaron de trabajo. Pero eso me dio un tiempo que le doy tantas gracias al Señor porque me permitió poner mucho más tiempo en poder tener esa comunión con Él y poder entender más y realmente lo compartía. Esta pandemia nos enseñó y nos llevó a limpiarse las manos, cubrirse la boca. Bueno, para mí no era solo lavarse las manos, yo sentía, era lavarnos por dentro. Cubrirnos la boca quizás era no decir lo que no debemos decir, guardarnos de lo que no debe salir, no solo de lo que no debemos recibir. Así lo sentí y eso es lo que he sentido en este tiempo que ha sido tan diferente todo. Pero le doy muchas gracias al Señor porque así este tiempo ha servido para poder conocerlos a todos ustedes y para poder conocer a más partes de ese cuerpo que somos, ¿no? Hay un par de versos más que quiero leer y uno está en Deuteronomios 10:12 que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo les voy a decir, hermanos, vamos a poner en lugar de Israel el nombre, yo voy a poner ahí Gabriela. Ahora pues, Gaby, ¿qué pide de ti Jehová, tu Dios? Que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y nos dice en Colosenses 3, 23 y 24, y ya para terminar, ¿cómo le vamos a servir? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No estamos sirviendo a nadie más, no le estamos sirviendo a un jefe, no le estamos sirviendo a una empresa en la que trabajamos, no le estamos sirviendo a una iglesia en particular, estamos sirviéndole a Él. Y sí somos parte de ese cuerpo y como miembros de ese cuerpo tenemos necesidad de cada uno de los otros, del otro. Y no le podemos decir a la mano que es menos que el ojo, ni al oído que es menos que la boca. Pero sí saber que todos somos un solo cuerpo. Y una vez más, y para que no se nos olvide, la única cabeza es Cristo. La única. Y eso es todo lo que... Amados hermanos, muy buenas noches con todos. Quiero, bueno, a mí
hablar un poco brevemente acerca de los dones, ¿no? Y en Corintios capítulo 12, el verso 22 y el 23, ¿no? Y quiero leer esta escritura y el capítulo 22 y 23. El capítulo 12, el verso 22 y 23. Dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, que se tratan con menos decoro, ¿no? Cuando hablamos acerca de nuestro servicio a Dios, ¿no? Nuestro servir al Señor, eh, aquel apóstol Pablo nos dice, ¿no?, que lo que nos parecen a nosotros más débiles son los más necesarios. Y a los que son menos decorosos nosotros decoramos. Pero hay miembros que no se necesitan decorar, porque la iglesia del Señor, ¿no?, es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un funcionar. Y aparentemente nos parece que ciertos dones son más necesarios, pero acá la Escritura nos dice que a lo que nosotros vemos, ¿no?, no tan decorosos, decoramos. Pero hay miembros que nos necesitan decorar. La verdad, nosotros sabemos que más nos sirve el cerebro, ¿no?, que el cabello de la cabeza, ¿no? Pero a quien más le ponemos los arreglos es al cabello, pero nadie pone un adornito al cerebro, ¿no? Y sucede también con el ojo. Las cejas, las pestañas, las damas se arreglan, también los varones. Pero sin embargo, ¿quién pone un adorno a la niña del ojo, ¿no?, que es más importante que afuera, ¿no? Entonces yo veo que en sí los dones, hay muchos dones. El caso del riñón, por ejemplo, ¿no? El riñón tiene una función tan importante dentro del cuerpo, pero ¿quién pinta o aldea un arreglito al riñón, ¿no? Pero el riñón ahí está, ¿no? Entonces no lo decoramos, pero tiene un valor tan importante, ¿no?, en el servicio del Señor, ¿no? Lo que yo entiendo es que cuál fuera lo que el Señor nos ha dado de Él a nosotros, es tan importante. ¿Por qué? Porque es Él. Los dones son Él en nosotros. Eso es Él en nosotros. Y entonces, ¿qué? Lo que nosotros somos una vasija. Ahora, nosotros, Dios nos ha dado voluntad, sentimientos, emoción, todo para hacer las cosas con voluntad, ¿no?, con deseo. Pero hay una palabra que el apóstol Pablo lo menciona varias veces cuando habla de nuestro servicio, ¿no? Eso se llama la piedad, ¿no? La piedad es una devoción. Hoy día esa palabra piedad, ¿no?, o devoción casi se ha quitado porque es un término católico, porque lo que tú vas a encontrar de devoción encuentras en el catolicismo. Entonces, hoy muchos cristianos ni siquiera quieren mencionar la palabra devoción. Dios quiere que hagamos todas las cosas, ¿no?, en Él, por Él, para Él, con toda una devoción, con todo lo que es la piedad para servir al Señor. Así, si el Señor no nos parecería lo que nos ha dado, parece que fuera menos significante. Por ejemplo, el de servir, ¿no? El de servir. Está en Romanos habla de servir, también en Corintios. Pero Jesús mismo dice que cuando Él le dijo a sus discípulos, ¿no? Ustedes saben, ¿a quién se sienta en la mesa? ¿A quién se sirve? Dijo, bueno, al amo, al Señor, al más importante, uno se pone a servir. Y Jesús dice, yo, mira, he servido. Yo he servido, ¿no? Y de veras el Señor ha hecho la función de lavar los pies de los discípulos, ¿no? Y realmente esa para nosotros, para mucha gente que le digan haga una cosa que nos parece insignificante, sin importancia,
pero para el Señor es grande. Lo que lo interesa es nuestra devoción, nuestra voluntad, nuestro amor en lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Así es, hermano. Entonces, mira, y cuando veo la escritura, un día, todo el mundo desearía ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, porque ¿no? Siempre hay una gran presentación, ¿no? Pero ¿quién va a presentar, ¿no? A esos hombres y mujeres que tienen el don de la intercesión, de la oración, de estar tiempos en su presencia, ¿no? Esos hombres que silenciosamente, ¿no? Así como Priscila y Aquila, por ejemplo. El apóstol Pablo dice, ¿no? Priscila, Aquila, yo lo debo, toda la iglesia del Asia debe, ¿no? Que realmente dieron su vida, ¿no? Por la iglesia como por el Señor. Y realmente casi muy poco un día podemos hablar de Priscila y Aquila. Casi muy poco podemos hablar de Bernabé, que dejó todo también. Pero imagínate, lo más importante para mí es que nosotros, en lo pequeño, en lo insignificante que parece para muchos, le seamos fiel y lo hagamos como para el Señor. Eso es lo que quería compartir. El Señor me las bendiga.